Bienvenidos y bienvenidas a Saudade, un espacio donde la psicología se convierte en una conversación cercana, real y transformadora. Somos Ana Zamudio Y Nancy Cortés, dos amigas y terapeutas apasionadas por los temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal. Aquí hablaremos de los temas que más importan cuando se trata de la salud mental, desde la gestión de emociones, relaciones, autoestima y crecimiento personal, hasta herramientas prácticas para vivir con más equilibrio y conciencia. Si buscas respuestas, compañía o simplemente un momento para reflexionar y crecer, este es tu lugar. Así que prepárate un café, ponte cómodo o cómoda o alístate para hacer tus cosas y déjanos acompañarte en este viaje de autoconocimiento. Esto es Saudade. Bienvenidos. Así vamos a platicar hoy de un tema bien profundo que es cuando se nos rompe el corazón, ¿no? Entonces quisiera que empezáramos, tal vez tú y yo nombrando, ¿cuál consideras que en tu vida ha sido la vez que más se ha roto tu corazón? Creo que han sido diferentes circunstancias y etapas, pero creo que por la edad en la que estaba, por el significado que tenía, creo que la vez que se me rompió el corazón en cachitos fue cuando me divorcié. Sí, fue un momento como desconocido, como nunca había sentido algo así. Y creo que no sabía qué hacer con eso en ese momento, a pesar de que tengo conocimiento por lo que nos dedicamos y eso, es algo difícil de procesar y de sentir y de sostener. ¿Tú? Como que era una experiencia que no esperabas, ¿no? O sea, no te casaste esperando divorciarte, Sí. pues, o sea... Sí, claro. O sea, son decisiones que se toman de acuerdo como a lo que vas viviendo y que sí, al principio tomas una decisión pensando que va a durar, ¿no? O no te, justo como no te casas pensando que en algún momento esto pueda terminar. Pero sí, creo que desde el proceso de tomar la decisión, de enfrentar la decisión, de ya vivirlo, es como algo totalmente nuevo que nadie creo que entiende hasta que lo vive. Y aparte, para cada uno es diferente la vivencia. Entonces sí, creo que ha sido ese momento, aunque también he pasado por pérdidas, hace rato te decía, ¿no? De muerte y todo eso, pero yo creo que por el significado que tenía, como en mi matrimonio, sí fue como de las más difíciles. ¿Y tú? Para mí la vez que mi corazón se ha roto en más cachitos y que puedo hoy confirmar que nunca ha vuelto a ser el mismo, ¿no? O sea, que ha implicado mucha reconstrucción y sigue implicando reconstrucción, fue la pérdida de mi mamá, es la muerte de mi mamá como muy joven, ¿no? O sea, mi mamá se murió muy joven yo, muy jóvenes mis hermanas, ¿no? Entonces fue la muerte de mi mamá. Y quisimos nombrar así el episodio porque justo queremos hablar hoy de la tristeza, ¿no? O sea, esta emoción... Es que yo no sé, o sea, yo quisiera decir que amo la tristeza porque he aprendido tanto desde la tristeza, ¿no? No porque me guste, ¿no? Yo creo que nadie dice, ay, qué rico estar triste. Claro. Pero hoy veo que si no me hubiera permitido vivir la tristeza que me he permitido vivir, pues no podría estar acá como estoy, ¿no? Ni podría estar hablando de este tema desde el lugar donde lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, pues hoy queremos hablar de la tristeza. Entonces, ¿qué te parece si das una primera definición como de qué es esta emoción? La tristeza es una emoción primaria con las que venimos equipados desde que nacemos y que a pesar de que es una emoción que no es fácil de sentir o que es una emoción desagradable, tiene una función en nuestra vida, ¿no? La principal es como adentrarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Como retirarnos del mundo para procesar una pérdida, ¿no? Y esta pérdida puede ser muy variada. También puede surgir esta emoción cuando nos sentimos insatisfechos en la vida o cuando algo sucede que de pronto no estás como en esta energía que antes estabas. Y también tiene como característica que tiene una energía baja, ¿no? O sea, no nos sentimos vitales, ¿no? Estamos más hacia adentro, más pasivos justamente para cumplir esta función que finalmente es adaptativa. Si nos podemos adentrar a ella,
sí le podemos procesar, nos ayuda a adaptarnos como a las nuevas circunstancias, a las nuevas cosas que nos están sucediendo. Sí, es bien fuerte porque la función justo de la tristeza entonces me invita a irme a mí, ¿no? A hacer esta introspección, porque necesito encontrar nuevos recursos para poder vivir sin aquello que perdí, ¿no? Siempre surge frente a una pérdida real o percibida, ¿no? Porque puede ser que yo percibo que perdí una amistad, ¿no? Igual y no es literal, o sea, la persona no se murió, pero algo cambió, ¿no? O un cambio en una etapa de vida, ¿no? O sea, al final hay una pérdida siempre junto a la tristeza, ¿no? Y entonces esta emoción me invita a hacer esta introspección porque necesito aprender a vivir sin aquello que perdí. No puedo seguir viviendo igual, ¿no? Porque, no sé, yo pienso, yo no podría seguir viviendo como vivía cuando estaba mi mamá. No se puede, no hay manera, o sea, ya no está. Y si yo quiero hacer lo mismo que hacía con ella, es que no se puede. Y entonces necesito, o quiero seguir viviendo como cuando estaba casada. No se puede porque ya no está la persona, ¿no? Ya no está esa situación, ya no está ese contexto. Si no voy a mí y encuentro nuevas formas de estar, ya no puedo estar. O sea, es bien fuerte. Entonces, ¿cómo tiene una función tan vital y cómo la invalidamos tanto? ¿No? O sea, y aquí quisiera invitar a nuestros escuchas a pensar, y tal vez nosotros también podríamos compartir, ¿con qué creencias creciste alrededor de la tristeza? ¿No? O sea, ¿qué te decía la gente cuando estabas triste? ¿Qué le decías tú a la gente cuando estaba triste? ¿Qué te pasaba con tu tristeza? Porque construimos desde nuestra infancia cierta creencia con la tristeza. Y yo me he encontrado en mi experiencia y en experiencia con mis pacientes que poquitas personas, casi nadie, trae una tristeza integrada, ¿no? Trae una buena creencia en tristeza. Generalmente es desde los hombres no lloran, ahí sí los hombres también traen una carga horrible, ¿no? Pero desde los hombres no tienen que llorar, la tristeza no te hace fuerte, ve todo lo positivo que tienes, ¿no? O sea, al final, bien invalidada la tristeza, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, en específico un momento de mi vida que marcó mi no tocar la tristeza durante muchos años, fue en el funeral de mi abuelita, donde, fíjate, ahí mi tristeza era, sí la perdí a mi abuelita, pero lo que más tristeza me daba era ver a mi mamá triste. Y yo tenía como 10 años y era la primera vez que iba a un funeral, ¿no? Esa era la primera pérdida que yo experimentaba. Y me acuerdo que llegué y me impactó tanto que empecé a llorar, ¿no? Pues me tomaron del brazo y me llevaron al baño y me dijeron, no sales del baño hasta que termines de llorar. Wow. Y entonces me acuerdo que de ahí, pregúntame cuándo volví a llorar fácil, ¿no? O sea, de ahí como que el mensaje fue, no se acepta tu llanto, ¿no? Incomodas. Y es que la tristeza incomoda al otro. O sea, claro que verte llorar me mueve, me incomoda. Y entonces, ¿qué preferiría? Pues que no estés triste, que no llores, ¿no? Y la verdad es que la gente se mueve con nuestra tristeza así. O sea, generalmente tu entorno te invita a salir de tu tristeza porque al entorno le incomoda tu tristeza. Entonces, como, ¿no? O sea, lo típico así de la amiga que te dice, estoy triste. Vemos por un helado, vamos al cine. No estés triste es la palabra que más escuchamos cuando estamos tristes. Sí, estamos en un entorno donde no se sostiene este sentimiento. Porque creo que justo la gente no sabe qué hacer, ¿no? O sea, no sabe, se siente incómoda, ¿no? Y es incómodo, porque incluso voy pensando si es incómodo porque tocas algo de ti también, cuando ves que una persona se vulnera o se sensibiliza y no ayuda, ¿no? Como justo lo que hacemos es echarle ganas, no sé, uno mismo trata de salir rápido de ese paso, ¿no? Yo crecí, no sé si... No estoy tan segura si realmente me invalidaron mi tristeza, pero es algo que yo casi no toqué. O sea, era un sentimiento que casi no tocaba. Yo tocaba mucho como la alegría y así, ¿no? Entonces, por eso creo que fue tan impactante cuando de pronto siento que se me rompe el corazón cuando me separo. Y entonces a mí me toca en un momento difícil, que fue en la pandemia, ¿no? O sea, justo cuando nos mandan a todos a casa, a trabajar desde casa, nada está abierto. Entonces yo la enfrenté muy sola,
¿no? Al mismo tiempo mi abuela estaba enferma, muy mal, y mi abuela muere a los 2 meses, ¿no? Entonces mi mamá estaba como con su propio duelo, ¿no? Y entonces era como yo tenía la creencia de que tenía que mostrarme fuerte y bien frente a mi familia, porque entonces justo mi familia, y claro que desde un lugar, pues bueno, ¿no? No llores, no estés triste, mi hermano me decía siempre, no estés triste, que no sé qué, te voy a llevar a tomar para que ya no estés triste, te voy a presentar a alguien y así, ¿no? Y entonces si hay un sentimiento de inadecuación, de no debería estarme sintiendo así, ¿no? Y entonces uno empieza con esto, ¿no? Con esta cuestión. Y entonces yo me acuerdo que yo hacía un gran esfuerzo cuando iba a visitar a mis papás de mantener una sonrisa, pero por adentro es tan difícil sostener eso que es como disimular y es horrible, ¿no? Es horrible, ¿no? Porque yo nada más escuchaba como la radio o alguna canción y yo estaba como tan el sentimiento a flor de piel que me acuerdo que se me vidriaban los ojos, ¿no? Pero siempre trataba como de disimularme, iba al baño, ¿no? A limpiarme y a distraerme y así, ¿no? Pero creo que eso tiene consecuencias, ¿no? El que no puedas mostrar este sentir frente a tu familia para que no se preocupen, para que, pues, yo diciendo, no, pues mi mamá también está pasando por un momento difícil, no le quiero una preocupación más, ¿no? Pero después me encontré con que me decían algo así como, pero tú no la pasaste mal, ¿no? O mi mamá una vez me dijo, pero así como, nadie se enteró de lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba sintiendo. Y entonces es como, no tienes idea de cómo me estaba sintiendo, ¿no? Pero justo como en aparentar, ¿no? El creer que tienes que estar bien para los demás o para la gente que te importa, creo que esa es una de las creencias que a mí me afectó, ¿no? En ese momento, porque aunque sabes que es válido y que aunque sabes que estás atravesando por un duelo, lo único que quieres es quitártelo, o sea, arrancarlo del corazón, ¿no? Y se escucha mucho en psicoterapia, justo como cuando los pacientes o las pacientes lo único que quieren es ya saltar, ¿no? Y entonces es como, es necesario atravesar como este dolor, porque en ese proceso van a ocurrir muchas cosas. Y si tú te saltas esto, ¿no? Es como, ahí es donde empiezas a sufrir. Sí, ¿no? sí, creo que ahorita podemos hablar de como este proceso de atravesar el dolor y cómo también vamos buscando fugas como para no hacerlo. Pero antes de esto que decías, quiero como tomar cómo justo tenemos esta connotación de si estoy triste, estoy mal. O sea, la misma emoción trae esta etiqueta negativa, o sea, como si fuera malo estar triste, cuando es una emoción primaria, es una reacción neurobiológica de mi cuerpo que tiene una función adaptativa. O sea, entonces no está mal, es natural. Claro. O sea, es como decir, está mal que tenga ganas de hacer pipí. No está mal, tu cuerpo lo necesita. Igual la tristeza, ¿no? No está mal, tu persona la necesita, ¿no? Y tu cuerpo te está reportando que lo necesitas, ¿no? Entonces, bueno, entrada sí nos enfrentamos como a esta etiqueta de estoy mal, porque estoy triste, ¿no? Cuando en realidad decir, o sea, como que suena chistoso, pero estoy bien, estoy triste. O sea, quiere decir, estoy procesando algo que necesito procesar, ¿no? Y ya cuando uno va aprendiendo a validar su propia tristeza, ya también es como de, y si no te parece, llégale. O sea, porque yo necesito procesar mi tristeza. Si tú no la puedes sostener conmigo, siento mucho que te incomode, pero pues yo la necesito, ¿no? Pero bueno, es bien difícil pararte y sostenerla cuando lo que hacemos es ponernos fuertes frente al otro, ¿no? Y también pensaba como ahí le quitamos a las personas la oportunidad de acompañarnos. Exacto. ¿No? Y entonces de repente, claro, te encuentras con que todo el mundo dice, wow, tú fuiste súper fuerte, no necesitaste a nadie. A mí todos me decían, qué valiente fuiste, ¿no? Y yo así, yo no me sentía valiente. No, o sea, tú así de... Sí, o sea, yo así, chocando. O sea, claro, pues claro, nadie se enteró de que estabas triste. Pues porque siempre te mostraste fuerte, ¿no? Y acá entra un ejercicio también bien difícil que es vulnerarnos. Y es que a veces cuando nos vulneramos frente a un otro hay quien lo recibe bien y hay quien no. Y entonces también va siendo cansado, ¿no? Porque en nuestras relaciones tú vas viendo con quién sí
y con quién no, pero en este ejercicio de con quién sí y con quién no, cuando lo que recibes es un no, ¿no? O sea, cuando pones tu tristeza y lo que recibes es, ay, no estés triste, mira todo esto, porque siempre hay alguien a quien le fue peor, ¿no? Entonces, no, pero fulanito, y entonces como, sí, ¿verdad? Sí, O sea, ya ¿qué se pendejo invalidó yo lo que- sintiéndome triste? O sea, como que, pero justo este ejercicio de vulnerarnos tampoco es fácil. Entonces, sí, o sea, vamos viendo cómo, aunque tiene una función bien importante, pues va siendo difícil de entrada sostenerlo nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, decíamos que lo que tocaría frente a la tristeza es permitirnos sentirla, ¿no? Y justo ahí nos encontramos que la gente de repente llega, o nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Así como de, bueno, ya, voy a sentir mi tristeza. Y hasta a esta frase, ¿no? De una lloradita y a darle. Ajá. O sea, como que queremos sentir la tristeza sí. Como si fuera como 5 minutos para estar triste, venga. Ajá. Y luego ya, que la vida siga. Porque no queremos estar en ese lugar doloroso, ¿no? Y vamos buscando cubrirlo, ¿no? O sea, vamos haciendo fugas, como este tema, o sea, tú dices, vamos a tomar, ¿no? Claro, pero cuando ese vámonos a tomar se convierte en un alcoholismo para no tocar mi dolor, ¿no? O en una adicción a las drogas, al sexo, al ejercicio, al trabajo. O sea, ¿cuánta gente vemos workaholic, ¿no? O sea, con cualquier tipo de adicción que en realidad la funcionalidad de la adicción está haciendo hacerle ruido en la vida para no irse a esa introspección. Sí, es como... O sea, es tan doloroso, o sea, tú ahorita que describes esto, que es que se te rompe literal el corazón y te sientes rota, ¿no? O sea, si lo pudiera poner como en una imagen gráfica, en ese momento yo me sentía como que alguna vez vi una imagen en internet de una mujer con un vestido blanco hundiéndose en el océano, ¿no? Y entonces, si lo pudiera poner así, me sentía, ¿no? Y a veces... cuando tú preguntas como a los pacientes cómo están, cómo se sienten en el fondo, ¿no? Como siempre como hacia abajo, ¿no? Como, y da miedo, o sea, a mí me daba miedo. Yo me acuerdo que alguna vez estaba llorando, yo creo que acordándome de alguna situación o simplemente sanando y viviendo este proceso, me dio miedo mi llanto, o sea, yo pensaba que no iba a dejar de llorar, ¿no? Entonces ahí por primera vez como que dije, ay, chinga, ¿esto cuándo se va a ir, no? Sí, como ya siempre la daba miedo. Ajá, así como, porque era como inevitable parar, ¿no? Y entonces ahí es cuando entiendes que sí da miedo acercarse a dolerte, ¿no? Y entonces es muy fácil que en esa brecha, ¿no? Entonces tú empiezas a irte, ¿no? A distraerte, como a evitar vivir situaciones que toquen tu dolor. Empieza como una especie de anestesia, ¿no? Y funciona. O sea, te voy a decir que sí funciona cuando nos empezamos a distraer y dijimos, ya, ¿no? O sea, vámonos aquí. Claro que funciona, pero eso no está procesado, ni se ha terminado de asimilar, ni resignificar lo que has perdido o lo que ha pasado. Entonces lo que provoca es que yo he visto que sí funciona temporalmente, pero te anestesias y entonces dejas de también sentir lo bello de la vida, lo lindo que tiene la vida, y entonces ya nada sabe igual, ¿no? O sea, ya es como un sinsabor, ¿no? Entonces no te sientes tan triste, pero tampoco se empieza a perder como esta capacidad de disfrutar de las cosas, de vivir, de arriesgarte, de ir hacia la vida, no te mantienes plano, ¿no? Sí, y creo que pasa como este efecto, o sea, al final tú sabes que ahí sigue la tristeza, tú lo sabes en el fondo, ¿no? Aunque estés anestesiándote y así, y el mundo ya no lo vea, o sea, el mundo piensa, ay, ya no está triste, no, nunca estuvo triste, fue muy valiente, qué fuerte, tú sabes que sí. O sea, tú lo sabes, o sea, aunque te sigas anestesiando y así, a ti mismo no te engañas, ¿no? Y como que se produce este efecto de, me he alejado tanto, o sea, yo me imagino así como una puerta que no sabes qué hay detrás, ¿no? Entonces me he alejado tanto, no he querido abrir tanto esa puerta, que cada vez da más miedo abrirla. Sí. Y empiezas como a pensar que ahí está lo peor, o sea, la tristeza se convierte en este lugar donde, por culpa de estas creencias negativas, de esta connotación negativa, es como... tanto lo he aplazado que ya no puedo abrirlo, porque si lo abro, me va a succionar ese cuarto, ¿no? O sea, como nunca voy a poder salir, o sea, se empieza a convertir como en este lugar tan terrorífico que ahora tengo que invertir todavía más energía en anestesiarlo, más energía en alejarlo, ¿no? Y entonces
llega un momento en que ya no es sostenible. Entonces ya ninguna anestesia es suficiente y ahora además hay un miedo enorme a entrar ahí, ¿no? A tocar eso. Sí, a evitarlo, ¿no? Y entonces ahí es como cuando se siente el dolor y la tristeza, es como el primer paso que tenemos que dar, ¿no? O sea, dejarnos doler y que esto no sabemos cuánto tiempo va a durar, ni cuántas lágrimas nos va a llevar, porque son preguntas que dices, ¿hasta cuándo voy a dejar de sentir esto? ¿Hasta cuándo se va a dejar de sentir, no sé, este hueco, este vacío que traigo? Y son preguntas que nos tormentan, porque no tienen respuesta, porque hay cosas que pueden doler para siempre, ¿no? No con la misma intensidad, pero ahí es justo como la importancia de hacer como este proceso y darle tiempo, porque algo que, no sé a ti, Anita, pero, o sea, algo que a mí me ayudó mucho fue el tiempo, o sea, el mantenerme como soltera, ¿no? O sea, en no involucrarme en una relación porque realmente ni tenía ganas ni nada, pero que todo ese tiempo a mí me dio la oportunidad de procesar tantas cosas que viví en el matrimonio, tantas cosas que hice consciente, a tomar responsabilidad también de mis acciones, de mis actos, a reconocer y a validar también cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando quieres pasar rápido a otra cosa, entonces ya no haces este proceso de adaptación, ¿no? De crecimiento, de una oportunidad de encontrar una forma nueva, como mencionabas al principio, de estar. Porque fue como rápido, o te dopaste, ¿no? Que también puede ser una opción, ¿no? Y que en algunas ocasiones es necesario y válido. Pero ya, o sea, continuaste con tu vida sin darte chance de ver qué onda, ¿no? ¿Qué perdiste? Como qué hicieron las personas que estaban involucradas ahí. Y pues bueno, a mí sí me pasó eso como el meme, ¿no? De mi pareja lleva como en su no sé qué relación y yo soltera, ¿no? No, pero es algo que digo, estuvo bien, o sea, es mi proceso, mi ritmo, ¿no? Y que cada quien lo hace distinto, ¿no? Para cada quien requiere algo distinto. Eso me encanta, como el no compararnos, ¿no? Porque justo solemos compararnos a fulanito, y pon lo que quieras, ¿no? Tuvo una enfermedad. Ay, no, pero yo vi que al mes ya estaba súper bien, y yo ya llevo 2 meses y siento que sigo enfrascado, porque te estás comparando, ¿no? Como con el ritmo del otro, ¿no? Y luego incluso a nivel personal, cada pérdida trae su propio ajuste, ¿no? Y me gustó como lo decías, como hay cosas que toman menos tiempo, ¿no? Incluso yo pienso como hay cosas que de repente sí ves como cierran, ¿no? Y hay cierta tristeza que siempre te va a acompañar, ¿no? Sí. En diferentes formas, ¿no? Yo te podría decir que yo siempre vivo con cierta nostalgia de la presencia de mi mamá. Y hay eventos que la atenúan, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que apenas que volví a ser mamá, pues claro que decir, ya no conociste a esta nieta, ¿no? Me haces falta, ¿no? Y vuelve a salir, ¿no? O sea, como que resurge, me vuelve a visitar la tristeza, porque necesito hacer nuevos ajustes, porque hay algo nuevo en mi vida que no sabía antes, ¿no? Donde me sigue haciendo falta mi mamá y entonces necesito hacer un ajuste nuevo. Son como ajustes en tiempo real, ¿no? O sea, si quisiera seguir haciéndolo como lo hice con mi primer hijo, ya no me funciona, ¿no? O en las graduaciones de mis hermanas. O sea, va habiendo eventos que resaltan su ausencia, porque es como, aquí deberías estar, ¿no? O sea, aquí haces falta. Y es bien bonito si nos permitimos sentirla, porque hasta honramos su presencia, ¿no? Y entonces hasta podemos decir, ¿cómo te puedo traer acá sin que estés físicamente? ¿No? O sea, ¿cómo me acompañas sin que estés físicamente, ¿no? Y entonces como honro tu presencia porque sigues estando presente en mi vida, ¿no? O sea, me encanta, hay una canción que se llama La Leyenda, habla de la tristeza y justo dice como, te estuve buscando en todos lados, ¿no? Y me di cuenta que para encontrarte tenía que ir adentro de mí, ¿no? Entonces como, por ejemplo, yo para la pérdida de mi mamá como que sí pienso, pues va a sonar muy Rey León, pero tú vives en mí.
Y entonces, a través de mis acciones, o sea, yo soy lo que soy por cómo impactaste tú mi vida. Y entonces, ahí te estoy honrando, ahí me estás acompañando, ¿no? Pero si no me permitía sentir la tristeza, no llego a ese ajuste. No acomodo esa nostalgia que va conmigo y que no me quiero deshacer de ella, ¿no? O sea, incluso cuando alguien dice, ay, no, ya, es como, quítate, es mía. O sea, porque me estoy sintiendo muy contenta, estoy muy feliz, pero también tengo nostalgia y está bien. O sea, no está peleada una emoción con la otra, porque justo pensamos, no, si estás alegre no puedes estar triste. No es cierto, ¿no? O sea, se acompañan. Y justo intensamente, que la he visto 80 veces por mi hijo, hay una escena donde alegría le dice a tristeza, a donde tú vayas yo voy a ir. O sea, como vamos juntas. Y sí, ¿no? En muchas ocasiones va así. Sí, ahorita que te escuchaba, como vino a mi mente, como, no sé, como eso que tú has llegado a hacer, como estos ajustes para convivir con esta pérdida que va a doler siempre, ¿no? Como hay presencias que siempre, o personas que siempre van a hacer falta, como que voy pensando que a veces el evitar, ¿no? También es como un ajuste, por así decirlo, ¿no? Es un ajuste que tú haces para evitar y poder estar en la vida, y que a veces en ciertos momentos es necesario. Voy pensando en alguien que pierde una pareja y que tiene hijos, ¿no? O que pierde algo y tiene que seguir, o sea, de pronto también como el no hacerle caso se vuelve un ajuste, pero que tarde o temprano ese ajuste va a ser como algo rígido, ¿no? Siento, o sea, como el evitar, ¿no? A lo mejor al principio te ayudó para sostenerte en ese momento, pero sí o sí la tristeza es algo que siempre se debe de tocar, ¿no? Porque a veces ni siquiera yo me he dado cuenta, por ejemplo, platicando con amigos o en terapia, que no hay claridad como a qué le vas a llorar o qué perdiste, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué perdí con el matrimonio? No sé, puedes perder desde la idea de una familia, ¿no? La posibilidad de tener hijos, o tu identidad como esposa, ¿no? Entonces es algo que cambia profundamente quién eres, por eso se siente tan feo, ¿no? Pero si a veces yo me doy cuenta que hay personas que no pueden identificar como exactamente qué es lo que les duele tanto. Y entonces si no identificamos qué es lo que te duele, ¿no? No sabes a qué le vas a llorar, ¿no? O no sabes, con qué persona, no, a ver, repito, ¿no? Como si no sabes a quién le vas a llorar. Entonces a veces hay que construir como justo una historia, ¿no? Resignificando como las pérdidas, ¿no? Esa es como otra función, ¿no? De poder atravesar y sostener nuestra tristeza, que sí le vas a dar un significado y vas a formar una historia de lo que te pasó, ¿no? Y lo que nos contemos de eso que nos pasó va a impactar mucho en cómo nos sintamos, porque si nosotros vamos como entendiendo que esto pasó por alguna razón, ¿no? Creo que ahí es cuando logras como un poco ir cerrando como esa parte, ¿no? Como aceptando esa pérdida a través de la resignificación. Pero sí es importante como identificar qué perdiste y a qué le estás llorando. Sí, solo yo agregaría como sin prisa, ¿no? Sí, porque justo esto que platicábamos, ¿no? Como nos da tanto miedo entrar a ese cuarto que pues igual y por muchos años lo bloqueamos, hicimos, y de repente llega un momento en tu vida en el que dices, ya, o sea, ya no quiero estar sosteniendo el saber que ahí hay algo, pero no lo he, ¿no? Tocado así, ya lo quiero tocar, ¿no? Y entonces justo como que empiezas a tocar la emoción de la tristeza y no ubicas por qué, ¿no? Yo me encontraba como mucha así ansia en decir, ¿pero por qué? ¿No? O sea, hay que encontrarle ya un motivo, pero esta ansia es como, encontremos el motivo para que solucione y ya no me sienta triste, ¿no? O sea, rapidito. Y es como, no. Confía también como en tu tristeza como emoción, como función adaptativa. Vamos a permitirnos sentirla, vamos a permitirnos sostenerla, aun cuando parezca no tener motivo, y vamos a ver qué surge.
porque hasta que te permites vivir la emoción, surge algo, Sí, ¿no? sí, Si no me permito sentirla, no surge nada, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué se te antoja hacer? Porque no todos necesitamos llorar, ¿no? No todos necesitamos irnos a estar en contacto con la naturaleza, no todos necesitamos darnos chance de descansar unos días o de dormir o de como que vamos necesitando cada quien cosas diferentes, ¿no? Entonces, tal vez la primera tarea o no en este proceso de tocar la tristeza sería ¿qué se te va antojando hacer? ¿No? Cuando empiezas a experimentar la tristeza, ¿dónde la vas sintiendo? ¿No? Y permítete sentirla sin juzgarla, ¿no? Pues, siento un nudo en la garganta. ¿Y qué hacemos normalmente cuando hay un nudo en la garganta? Tragamos para que se vaya, ¿no? A ver, no tragues, ¿no? O sea, quédate con el nudo en la garganta y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces de repente, no, ya me está doliendo la cabeza. A ver, quédate con el dolor de la cabeza. No, ya me está... O sea, como que empiezan a surgir cosas, ¿no? Y entonces como permitirnos sentirla. Y creo que es ahí donde el espacio terapéutico puede ser esta herramienta o este lugar seguro donde puedo permitirme sentirlo sin que haya un alguien que quiera como encontrarle un significado o ya ponle nombre para que hagamos el siguiente paso, como ya querer resolverla, ¿no? O también hay quienes tenemos la bonita fortuna de tener amigos que pueden sostener con nosotros la tristeza, ¿no? Entonces creo que toca también ir buscando estos espacios donde haya personas que validen contigo la tristeza, ¿no? Porque sí, lo primerito que toca antes de buscarle el significado es permitirme sentirla, ¿no? Quiero mencionar dos cosas con esto que dijiste, Anita. Una es que, aparte de permitirte sentirlo y que te detengas a procesarlo, a contactar, creo que como que esa es la palabra, como contactar con lo que vas sintiendo, es un proceso en el que cuando hay una pérdida se van sintiendo diferentes cosas. Y es también como aceptar como cada emoción que va emergiendo, ¿no? Porque hay días que te enojas, hay días que reprochas, ¿no? Y entonces como, pues sí, hoy no fue el mejor día, ¿no? Ni modo, ¿no? Y es como aprender a estar con nosotros cuando no estamos en nuestro mejor momento. Y entonces, pues nada, como esa, ¿no? Como no solo la tristeza, sino también cuando estamos como irritables, como no somos la mejor compañía para las personas. Y viene de la mano con otro que te iba a decir, que mencionaste de tener alguien o alguienes con quien poder vivir esto. A lo mejor tú no eres consciente, Anita, pero me acuerdo que una vez que nos reunimos cuando estábamos estudiando la especialidad en la casa de Rubí, que yo venía de una situación y entonces me acuerdo que venía así como con el sentimiento a flor de piel y era la primera vez que yo me permitía como mostrar cómo me estaba sintiendo, porque justo te decía que siempre era como estoy bien, no pasa nada y así, ¿no? Y entonces me acuerdo que no sé si tú fuiste la primera que percibió o alguien, y entonces ya cuando me dicen, o sea, es como lo primero que tú necesitas, alguien que reconozca que estás así para poderte soltar, ¿no? Y ya me acuerdo que me abrazaste y se sintió muy diferente el llorar acompañada que el haber llorado sola durante mucho tiempo en la pandemia, ¿no? Sin poder ir al trabajo, sin poder salir, sin nada. Entonces, como estas lágrimas que fueron acompañadas y abrazadas y acogidas, se sintió muy diferente, que para mí fue como ese abrazo como hasta yo me sentí como inadecuada, es como, ¿sabes? O sea, fue como inadecuado, pero bonito y distinto también. Y entonces ahí fue cuando también procesé, que dije, que alguien vea tus lágrimas, que alguien vea tu tristeza, también ayuda mucho, ¿no? O sea, y aquí no hubo nadie de que no pasa nada o no llores, dices como sí, se siente culero, ¿no? O sea, está gacho. Entonces sí hacerlo con alguien que pueda sostenerlo es como muy valioso, porque la mayoría de las personas, creo que desde una postura o con una intención buena, te dicen que no lo hagas, ¿no? O sea, que todo va a estar bien, y es como, no, cierto, no siempre todo va a estar bien, ¿no? Sí. Entonces sí se siente diferente cuando lo haces con personas seguras, en un entorno seguro. Sí. Y bueno, quiero decir como dos cosillas que me encantaron que leí ahora, o sea, como pensando en qué quisiera compartir de la tristeza, y una es
como la función de las lágrimas, que me parece súper bonita, y otra es como 2 movimientos que pasan con la tristeza, ¿no? Entonces, en el tema de las lágrimas, me encanta porque justo mi hijo luego me dice, es que tengo muchas lagrimitas, ¿no? Tengo la lagrimita de cuando me pica mucho algo, porque se comió el chamoy así, y entonces ahí la lagrimita, ¿no? Tengo la lagrimita de cuando tomo burbujitas, ¿no? De cuando malas. Tengo la lagrimita de cuando lloro, tengo la lagrimita de cuando se me mete algo al ojo, así, ¿no? Y entonces como que dije, ay, vamos a platicar de las lagrimitas, aprovechando que está haciendo él esta reflexión, ¿no? Y entonces justamente se estudiaron a nivel microscópico las lágrimas, ¿no? Entonces cuenta, la lágrima de cuando pica cebolla o cuando hay humo es pura agua, porque su función es lubricar el ojo, ¿no? Las lágrimas de los berrinches, de los caprichos, son súper saladas. De hecho, tú puedes ver cuando un niño lloró como por berrinche, porque se queda así literal marcada, ¿no? Justo ahorita mi hija que odia el coche, la bajas del coche y así acá, la sal, ¿no? O sea, de que pues sí, pues, no, era este berrinche de no me gusta, ¿no? Entonces así la salecita. Y las lágrimas de la tristeza, como que encontraron que en las sustancias que trae, una de las cosas que trae es oxitocina, que justo ayuda a aliviar el dolor. Trae opiáceos naturales, ¿no? Que también ayudan a poder ver mejor, a despejarte, o sea, porque es naturales, producidos por tu cuerpo, ¿no? Como si ayudaran justo a limpiar la mirada, ¿no? Qué metafórico, ¿no? Sí. Y trae una sustancia que se llama lisocima, hasta la escribí porque yo, y que ayuda a recoger los gérmenes y el exceso de cortisol, y entonces permite que descanses. Es decir, después de que se libera la lisocima, limpia el cortisol y se genera la melatonina. Por eso después de una llorada rica, te da sueño. Y ese sueño es un sueño reparador. O sea, es un sueño que justo te ayuda a que se construyan nuevas conexiones neuronales en el cerebro para hacer los ajustes que necesitas para aprender a vivir sin aquello que perdiste. Entonces yo decía, pero que, o sea, como te ayuda a ver la realidad, ¿no? O sea, este proceso de llorar, o sea, con todo lo que trae la lágrima, es justo hacer esta nueva conexión, o sea, estas nuevas sinapsis en el cerebro, está cañón. Sí, o sea, no es nada más como, ay, se siente rico, porque sí se siente rico. Sí, sí, claro. Es, mi cerebro necesita liberar esto para que hagamos ajustes. O sea, es un tema natural. Por eso es que a mí me da un chorro de coraje cuando no llores, déjalo. O sea, si no, su cerebro no va a funcionar. Claro. ¿No? O sea, como lo necesita, ¿por qué no confiamos en nuestro cuerpo? Sí, es como la magia de contactar, ¿no? Porque cuando contactas, cuando le entras, cuando abres la puerta que tienes miedo y te enfrentas con el miedo y que no sabes que va a estar ahí, es justo como que ahí se abriera la posibilidad de ver algo que antes no estabas viendo. Porque mientras no la abras, ¿no? Mientras sigas evitando la lágrima, sigas evitando como eso que te duele, es como las cosas en tu vida de alguna forma van a permanecer igual, ¿no? Como tratando todo el tiempo de evitar sentirte triste, ¿no? Y tus esfuerzos se van a eso, ¿no? A estar fuerte, a sostenerte, ¿no? Y entonces justo como la magia de contactar con las emociones, que es lo que hacen los niños, o sea, a mí me maravilla ver cómo los niños cómo se enojan y hacen berrinche, pero a los 5 minutos ya están jugando otra vez con quien se pelearon y algo les conmueve y lloran, ¿no? Como es que los adultos lo perdemos, ¿no? Entonces esa magia de contactar... Bueno, no lo perdemos, lo bloqueamos. Lo bloqueamos. Porque lo censuramos. De ser aceptado. Claro. Lo censuramos. Entonces cuando contactas, sí, es como ahí se abren posibilidades, justo por estas funciones que nos explicas de las lágrimas, pues sí, de ver las cosas distintas, de procesarlo distinto, como estas, no sé, nuevas conexiones que se crean a nivel neuronal, pues claro que permiten ver las cosas desde un ángulo que no lo estabas mirando, ¿no? Y ahí es donde empieza la magia de sanar, de dejar de sufrir, porque el sufrimiento viene a partir de aguantarte constantemente, de reprimirlo, de no verlo, de no hacerle caso, ¿no? Como tú dices, se queda esa nostalgia, pero sin procesar, está contenida, ¿no? Y entonces cuando justo lo tocas, es cuando pues no sabes qué va a pasar y eso da miedo. Y ahí mucha gente se queda en eso, ¿no? O sea, con estas defensas de
aquí, porque quién sabe qué pase conmigo cuando yo entre, cuando dé este pasito y entre a esta puerta de lo desconocido. Sí. Incertidumbre. Sí, para mí justo como un paso como bien bonito en mi proceso de vivir la tristeza, que es justo a lo que le llamamos duelo, a este proceso de vivir la tristeza, fue, tú lo viste porque mucha gente lo vio, pero cuando en un ejercicio terapéutico, en una sesión de clase, ¿no? Como que llegábamos como a esta conclusión de necesito dignificar mi tristeza. Porque justo yo estaba viendo la tristeza como algo de ya, o sea, sí la estoy sintiendo, pero ya que se acabe, o sea, ya, ¿qué más tengo que hacer? O sea, y fue como, quiero ponerla en este lugar, ¿no? O sea, quiero hacer un espacio en mi vida, ¿no? Dignifico mi tristeza, o sea, le doy valor porque me es funcional, porque me está ayudando, porque la necesito y porque además no la quiero soltar. O sea, porque yo no quiero ser una persona que diga, ya superé a mi mamá. No, nunca la voy a superar y está bien, ¿no? Siempre me va a doler su ausencia y está bien. Pero no porque me duela su ausencia yo dejé de vivir, o dejé de construir mi vida, o dejé de ser feliz, ¿no? Integré el dolor. Entonces como que justo la tristeza en esta introspección hace como esos dos movimientos en nuestra vida que van a la par, no es como que primero uno y luego el otro, ¿no? Que es elaborar el duelo, que es ir sintiendo lo que necesito sentir para procesar la pérdida, enojo, miedo, alegría, negación, todo lo que se va presentando, sí, lo voy sintiendo porque es parte de, ¿no? Voy elaborando este duelo al mismo tiempo que voy avanzando. Y hay días que avanzar cuesta mucho, ¿no? O sea, te decía esta analogía de es como si estuvieras en tu sillita de la tristeza y hay días que toca ir a trabajar con tu sillita de la tristeza y cuesta mucho, ¿no? O sea, una actividad que pareciera muy cotidiana, que sabes hacer, hoy necesito mucho esfuerzo, ¿no? Sentarme a comer, bañarme, ¿no? Atender a quien toca atender, ¿no? O sea, hay días que cuesta mucho, como que estoy en la silla, ¿no? Hay días que puedo pararme en la silla y hacer otras cosas, ¿no? Y como que en el proceso del duelo cada vez, como si haciendo la analogía de la silla, cada vez me voy parando más, ¿no? A veces regreso porque hay algo que necesito acomodar y me vuelvo a parar, ¿no? Pero ahí está la silla, o sea, no le di vuelta a la tristeza, ahí está, ¿no? O sea, hay días que la llevo más, hay días que la llevo menos, ¿no? Y conforme voy avanzando, tal vez voy recurriendo menos a la silla, pero hay momentos que regreso, ¿no? O sea, pienso aniversarios, ¿no? O sea, pensamos como en muertes, aniversarios de cumpleaños, el aniversario de muerte, o las rupturas, ¿no? O sea, el día que cortamos, el día que nos hicimos novios, el día que nos casamos, ¿no? Hay como nuestra canción, sonó en la radio, yo ya ni me acordaba de ti, y sonó esta canción. O sea, hay cosas en la vida que de repente van invitándome a regresar a la silla, porque hay cosas nuevas que quiero procesar para seguir avanzando. Pero como que el tema es ese, o sea, mientras voy elaborando el duelo, sigo avanzando porque la vida sigue avanzando, porque es el mismo dinamismo de la vida, ¿no? Sí. Entonces, frente a esta creencia de no, la tristeza te va a paralizar, el de introspección te va a hacer que como que ahí te quedes, no es cierto, porque la vida misma es movimiento. Entonces, tú te vas a ir moviendo con tu tristeza, ¿no? Y se va a ir dando este proceso de sanar. Voy pensando también, Ana, en como aquellas cosas que dolieron cuando no tenías los recursos socioemocionales o cognitivos para procesarlo, como cuando eras niño, ¿no? O sea, hay cosas que ocurrieron en esa etapa, en etapas tempranas de la vida y que justo no están procesadas porque ocurrieron en ese momento donde no nos alcanzaba a procesar como lo ocurrido. Entonces, sí, como me he dado cuenta que en la etapa ya de como de la juventud o así, esas cosas empiezan a salir como esta sensación aparentemente sin razón de un sentimiento de vacío constante o de pronto dejas de tenerle interés a las cosas que antes te gustaban y entonces hay una aparente, no sé qué está pasando porque aparentemente no hay una pérdida, aparentemente no hay algo que yo haya perdido, pero sí es algo que como no está procesado de allá y entonces eventualmente va a emerger, ¿no? Que hicimos un ajuste creativo para sobrevivir todo ese tiempo, pero que ahora ya no está funcionando, ¿no? Y se tiene que hacer otro ajuste para adaptar, para procesar eso que ha dolido, ¿no? Y que viene doliendo desde hace muchos años, ¿no? Como también esa parte, ¿no? Que a veces
no sé, llegan a consulta como, no sé qué me pasa, pero me siento muy triste y exploras, no hay pérdidas, no eso, pero viene un poco de más antes, ¿no? Sí, pues creo que justo como para ir cerrando, yo invitaría a nuestros escuchas a que ahora que conocen un poquito más de la importancia de vivir nuestra tristeza, pues eso, a que el primer paso te permita sentirla, te permitas validarla tú, ¿no? Porque si lo estás escuchando eres un adulto que ya no necesita que valide su tristeza su mamá, su abuela, sus tías, ¿no? Que ya te la puedes validar tú, ¿no? Entonces que des este pasito para sentirla, validarla, sostenerla, ¿no? Y que si necesitas, te acerques a alguien que pueda sostenerla contigo, ¿no? Que podría ser un terapeuta, pero también si tú ubicas, yo tengo esta amiga que se ha permitido vivir la tristeza y que creo que puede acompañarme, pues te acerques, ¿no? Y vayas viendo como con quiénes, ¿no? Sí. Pero eso, que te permitas. Sí, y creo que justo en este tema en especial, Ana, creo que sí es necesario como hacer un proceso dependiendo de la intensidad con la que se vivió la pérdida, lo significante que fue para ti. Yo sí creo que a veces es como súper necesario un acompañamiento psicoterapéutico, porque a veces cuando te avientas tú el duelo, de pronto también vas formando o vas procesando de algo que en lugar de resignificarlo y ser adaptativo a la vida, como que te friega la vida, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? Que yo dije, ya nunca me voy a enamorar, ¿no? O sea, o nunca me voy a dar la oportunidad porque no vale la pena, ¿no? O sea, sí me mantengo intacta, ¿no? Pero no estoy viviendo, ¿no? Entonces, o no sé, dolores que nunca llegas a procesar bien o que vivas con culpa todo el tiempo por algo que pasó con una persona que perdiste, ¿no? Entonces no es vida, no es vida vivir así. Entonces a veces sí es necesario hacerlo de un proceso psicoterapéutico para poder procesar bien lo que pasó, para rescatar como esas experiencias, como resignificar, para adaptarte a la nueva persona que estás siendo ahorita, ¿no? Entonces sí, yo sí pienso que a los escuchas, tómenlo en cuenta. Sí, sí. Eso, como busca quien te acompañe, ¿no? Permítete vivir tu tristeza y lo que te aseguro que vas a descubrir es que la tristeza es una de las emociones más sabias. O sea, que cuando la experimentes vas a encontrar mucha sabiduría y luego nos das las gracias por invitarte a permitirte vivir tu tristeza porque te va a ir claro, bien, ¿no? Claro. Sí, a pesar de que da miedo, sí. O sea, sí es de las que más aprenden. Sí. Bien, pues vamos a terminamos. Sí. Nos vemos en 15 días. Sí, tus redes sociales. Sí. A mí me pueden encontrar como @terapia.anasan y al podcast @saudade.podcast. A mí me pueden encontrar como sic.nancy.cortés y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Eso, ya vivir la tristeza. Sí.